Buenas tardes, hoy vamos a presentar el portafolio de Análisis Matemático 2 de Integrales Múltiples. Somos los alumnos Humano Uriel y García Luciana. Los temas que vamos a ver están en esta lista. Vamos a empezar con integrales dobles, iteradas, regiones generales, las coordenadas polares, cómo se aplican estas integrales dobles, el área de una superficie, y luego vamos a pasar las integrales triples, viendo sus tipos de coordenadas, cilíndricas, esféricas y el cambio de variable. Primero tenemos que entender qué son las integrales dobles. Cuando vimos integrales simples entendimos que las definimos como rectángulos infinitamente finos bajo una curva. En el caso de las integrales dobles, estas podemos verlas como infinitas columnas con un área infinitamente pequeña que cubren el espacio bajo una superficie. Antes, como se ve, así era la estructura de las integrales simples. Cuando las pasamos a R3, obtenemos el diferencial de y lo simplificamos como el diferencial de área, por lo que el diferencial de x por el diferencial de y es igual al diferencial de área. ¿Qué es una integral iterada? Una integral iterada es la expresión de una integral múltiple como una secuencia de integrales simples. Esta forma permite en muchos casos cambiar el orden de integración. Si bien de manera simplificada se expresa la integral con el diferencial de área y su límite como r, esta para resolverse debe separarse y expresar sus límites individualmente para poder realizar la integral. Ahora veremos las regiones generales. Una región general es una región cuya forma no es rectangular, pero que puede describirse con precisión ajustando los límites de integración a su geometría. En este tipo de regiones, una variable queda acotada por funciones de la otra, lo que permite recorrer exactamente el dominio sin incluir puntos externos ni omitir partes. Tenemos la región tipo 1, donde el dominio está expresado por las variables x e y. X e y se expresan de formas distintas y se expresa con valores numéricos de a a b, e y se expresa con funciones. En este caso es función g1 de x y función g2 de x. En la función tipo 2, esto se invierte e y queda expresada por valores numéricos, en este caso c y d, y x por funciones, que acá se expresan como h1 de y h2 de y. En este caso vamos a plantear un ejercicio donde la función y igual a x al cubo, y igual a 0 y x igual a 2 acotan una región que queremos calcular. Si quisiéramos acotar los límites de integración haciendo una región tipo 1, diríamos que x va de 0 a 2 y que y va desde la función 0 en la recta a la función x al cubo. Si quisiéramos hacerla con una región tipo 2, haríamos que y valga valores numéricos, o sea que y valdría 0 y 8. ¿Por qué 8? Porque ya tenemos una función que vale y igual a 2. Si reemplazamos 2 en y igual a x al cubo, nos queda que el valor donde intersecta la recta con x igual a 2 es en 8. Y en x nos quedaría que el límite sería de raíz cúbica de y a 2. Ahora podemos hablar de las coordenadas polares. Estas las utilizamos para simplificar las expresiones de circunferencias en R2. Al igual que en cartesianas, esta utiliza dos incógnitas, que son r el radio y θ el ángulo. Estas tienen equivalencias en cartesianas, por lo que son fáciles de convertir, donde x es r coseno de θ e y es r seno de θ. En la gráfica de este lado podemos ver el radio que crece respecto al eje X y el ángulo que viene a ser θ, que representa el movimiento del radio en el eje XY. Este se mide en pi, por lo que media circunferencia es pi y la circunferencia completa es 2pi. Ahora vamos a un ejemplo del cálculo de límites. La zona entre estos dos círculos, x cuadrado más y cuadrado igual a 1 y x cuadrado más y cuadrado igual a 4, o sea, dos círculos de radio 1 y radio 2, que además están encerrados por las dos rectas igual a x y igual a raíz de 3x. ¿Qué nos dice esto? Que tenemos ambos círculos y dos rectas que los cortan, por lo que nuestra región se vería algo así.
Convirtiendo a polares podemos sacar que el radio va a ser de 1 a 2. ¿Por qué? Porque los radios de la circunferencia son 1 y 2. Y las ecuaciones de las rectas, despejándolas, obtenemos que θ, que es el ángulo respecto a x, es de pi sobre 4 y pi sobre 3. Por lo que los límites a la hora de realizar la integral van a ser en el radio de 1 a 2 y en el ángulo de pi sobre 4 a pi sobre 3. Ahora explicaremos algunas aplicaciones para integrales dobles. Por ejemplo, se pueden aplicar para el cálculo de densidad y masa, donde permiten calcular la masa total de una región cuando la densidad no es constante, sino que varía punto a punto. La integral suma las densidades distribuidas sobre toda el área, obteniendo la masa como una acumulación continua. Otro tipo de aplicación es a momentos de inercia. En esta, las integrales dobles permiten calcular el momento de inercia que mide cómo está distribuida la masa respecto a un eje de rotación. Cuando más alejada está la masa del eje, mayor será el momento de inercia, y esto se obtiene integrando la contribución de cada punto de la región. Y por último tenemos los momentos y centros de masa, que mediante integrales dobles se pueden calcular como una distribución respecto a los ejes, lo que permite determinar el centro de masa. En este punto representa la posición promedio donde puede considerarse centrada toda la masa de la región. Ahora procederé a explicar en más profundidad las dos aplicaciones más utilizadas en análisis matemático 2. En el cálculo de densidad de masa, cómo se distribuye la masa sobre una región del plano, cuando la densidad no es uniforme, se puede calcular la masa total multiplicando un valor constante por el área. Es necesario sumar los aportes de masa de cada punto de la región. La integral doble nos permite realizar esa suma continua, teniendo en cuenta que cada punto aporta una cantidad de masa proporcional a su densidad local y a un elemento de área. Tiene como fórmula la siguiente imagen, y la lógica detrás de esto es que la región se divide en áreas muy pequeñas y en cada una la masa es aproximadamente igual a la densidad en ese punto multiplicada por el elemento diferencial de área. Al sumar todas esas masas elementales y hacer que los diferenciales de área sean cada vez más pequeños, se obtiene la masa total exacta de toda la región. Otra aplicación que se le da mucho en análisis matemático 2 es el cálculo de momento y centro de masa. En este cálculo, los momentos describen cómo está distribuida la masa respecto de un eje o de un punto. No solo importa cuánta masa hay, sino dónde está ubicada. Una porción de masa más alejada del eje tiene mayor influencia que una más cercana. Las integrales dobles nos permiten sumar estas contribuciones ponderadas por la distancia, teniendo en cuenta una densidad que puede variar en toda la región. Tiene las siguientes fórmulas, y la idea general es dividir la región en pequeñas áreas donde cada una aporta un momento que se obtiene multiplicando su masa por su distancia al eje correspondiente. Al sumar todos estos aportes y hacer la partición cada vez más fina, se obtiene el momento total de la región. El último tema de integrales dobles es el área de superficies. El, el último tema de integrales dobles es el área de superficies. El área de una superficie no coincide con la de una región plana cuando la superficie está inclinada o curvada. Para calcularla se aproxima la superficie mediante muchos elementos de área muy pequeños que localmente pueden considerarse planos. El área de cada elemento depende de la inclinación y la deformación de la superficie respecto del plano de referencia. Las integrales múltiples permiten sumar estas áreas locales corregidas y obtener así el área real de la superficie. Su fórmula es la siguiente. Y la lógica detrás de esto consiste en proyectar la superficie sobre una región del plano y corregir esa proyección mediante un factor geométrico que mide cuánto se estira el área al pasar del plano a la superficie. Al dividir la región en elementos muy pequeños y sumar los aportes correspondientes, la suma converge al área exacta. Ahora pasemos a las integrales triples. A diferencia de las integrales dobles, que calculan el volumen respecto de una superficie y el plano XY, las integrales triples se encargan de calcular el volumen entre superficies o, por ejemplo, el volumen dentro de una esfera. Esta se escribe con tres integrales: D, que es la región,
la función respecto de x y z y el diferencial. Este diferencial es de volumen, se compone del diferencial de z por el diferencial de y por el diferencial de x. Nuestros límites de integración van a ser, en el caso del último, dos números, pero en el caso del segundo y el primero, funciones respecto a variables. ¿Cómo determinamos esto? Nosotros, según los diferenciales, entendemos el orden en el que se debe realizar la integral. Primero, en este caso, z, después y después x. ¿Qué es importante? El límite que yo tengo en la segunda integral no puede contener la variable z, porque no puede contener una variable que ya integré. ¿Por qué? Porque la integral lo que busca es darme un número, darme un valor. Si yo ya integré la variable y la agrego de nuevo con el límite, me va a entregar una función en vez de un valor, que no es lo que buscamos. Ahora podemos pasar a los distintos tipos de coordenadas. Al igual que en las integrales dobles, las integrales triples se expresan en distintas coordenadas. Las cilíndricas no son más que la expresión en polares, pero agregándole la variable z, por lo que nuestro círculo ahora se eleva en el eje z formando un cilindro como se ve en la imagen. El radio sigue siendo r, el ángulo θ sigue siendo exactamente el mismo y ahora se agrega la altura z. Las equivalencias también son iguales y z es lo mismo que en cartesianas, z. Ahora pasemos a las coordenadas esféricas, que sí son un poco más complicadas. Estas las utilizamos para simplificar expresiones de una esfera en R3, mediante la distancia del centro al borde de la esfera y dos ángulos, uno respecto al eje X y otro respecto al eje Z. Tenemos ahora tres incógnitas: la distancia, ρ, el ángulo, θ, que es el mismo que vimos antes, y el ángulo nuevo respecto al eje Z, φ. Estas también tienen equivalencias en cartesianas, por lo que son fáciles de convertir. Ahora veamos visualmente qué es cada cosa. Sabemos que la distancia es la distancia del centro al borde de la esfera. Después tenemos el nuevo ángulo que representa respecto al eje Z positivo cómo se mide. Este tiene un valor de 0 a pi, por lo que representa medio círculo. Y por último, tenemos el ángulo medido respecto al eje X, que lo que hace es completar la esfera, mueve este medio círculo para hacer la esfera completa, y sí tiene un valor de 0 a 2pi. Ahora vamos a un ejemplo de cómo determinar los límites en estas coordenadas. La esfera de x cuadrado y cuadrado más z cuadrado menor o igual a 9 está sobre el plano z raíz de x cuadrado más y cuadrado. De esto podemos saber que ρ es 3, ya que lo que está a la derecha es el radio del círculo que representa elevado al cuadrado, por lo que la distancia del centro al punto de la esfera es 3. En esféricas podemos sacar al plano como ρ por seno de φ y a z, la segunda parte del plano, a ρ por coseno de φ. Estas dos equivalencias las obtenemos despejando de las que vimos anteriormente. Podemos igualarlas, ya que son los dos lados de la igualdad del plano, y así obtener el valor de φ. Por lo que sabemos que va de 0 a pi sobre 4. Y sabemos que el ángulo θ cubre los 2pi, ya que el círculo está completo. Por ende, tenemos que nuestros límites de integración van de 0 a 3, de 0 a pi sobre 4 y de 0 a 2pi. Por último, tenemos el cambio de variable. El cambio de variable en integrales múltiples se utiliza cuando la región de integración o la función representan una geometría complicada en las variables originales. La idea central es expresar la región mediante nuevas variables que simplifiquen su forma o la expresión de la función, sin alterar el valor real de la integral. De este modo, una región irregular puede transformarse en una región simple donde la integración sea más directa. Usamos una integral doble con límites de superficie, donde f depende de x e y, y estas a su vez dependen de los parámetros u y b. Esto multiplicado por el jacobiano. La idea de esto es que al realizar la transformación los elementos de área o volumen no se conserven exactamente, sino que se estiren o compriman. El factor que mide esta deformación es el jacobiano,
que corrige el área o volumen diferencial para que la integral siga representando la misma cantidad total al final. Ahora, por último, vamos con un ejemplo de cambio de variable. Tenemos esa función integrada con una integral doble y sabemos que u va de 0 a 2 y b de 0 a 1. U es igual a x más y b es igual a x menos y. Esto lo elegimos nosotros en función de qué nos conviene más. Normalmente se hace en función de los límites que se representados por funciones o superficies, dependiendo de qué se haga. Queremos expresar a x e y como funciones, pero de u y b, por lo que con estas equivalencias despejamos. Obtenemos que y es igual a u menos b todo sobre 2 y x es igual a u más b todo sobre 2. Con esto tenemos que calcular el jacobiano, que es la derivada parcial de x respecto de u, la derivada parcial de x respecto de b y las derivadas parciales de y respecto de u y de y respecto de b. Por lo que tenemos que calcular estas derivadas parciales, obteniendo estos valores. Una vez obtenidos estos valores, lo único que tenemos que hacer es reemplazarlo en la ecuación del jacobiano, calcularlo y obtener así un valor para el jacobiano. Siempre utilizamos de este el valor absoluto del mismo. Una vez hecho esto, reemplazamos la función que era x más y por su equivalente en u y b, que en este caso es u, colocamos nuestros límites de integración respecto de u y b que calculamos anteriormente, elegimos nuestro orden de integración, que en este caso es indiferente, ya que no hay variables en los límites de integración, y resolvemos la integral con la nueva variable. Eso fue todo. Muchas Muchas gracias por gracias por escuchar. escuchar.